Llegó el momento de que ingrese ella al estadio. Ah, era un estadio, ya le pasaba. Al estudio. Nuestra sexóloga. No, perdón, porque después se enoja. Nuestra psicóloga especializada en sexología. Y educación sexual. Y educación sexual. Ah, me gusta. Es más amplia la cosa. Sí. Matrícula 7659. Qué presión. Ya fue. Ya está, a partir de este momento. Es el título habilitante para armar para abrir este kiosquito. La señorita Victoria Río. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a esta columna que hoy le dimos a llamar El Coito. El coito, corta la bocha. Bien, después de esta introducción habíamos quedado en cuáles eran las dificultades del coitocentrismo. Sí. Yo les prometí que íbamos a hablar de eso. Y por un lado se me ocurre pensar en principio que durante muchos años hubo como una sobrediagnosticación, por decirlo de algún modo, de anorgasmia. ¿Qué es eso? Que sería cuando las mujeres no pueden alcanzar el orgasmo. Y en verdad, Mira. ahora hemos llegado ya a la conclusión de que solamente un 30% de las mujeres alcanza el orgasmo cuando está en el coito, porque no es esencial el coito para el orgasmo femenino, sino que depende de los tipos de estimulación. De allí vendría alguno de los tipos de dificultades. Entonces, se me ocurrió traer en esta columna del coito algo que deberíamos tatuarnos todos. Apa. Apa, Yo no tengo ningún tatuaje, así que... La mayor sensibilidad no está dentro de la vagina en general, obviamente esto son genéricos, sino que tienen que ver exclusivamente con tirar algunas líneas para poder pensar después del encuentro con el otro. Sí, Facundo, tus caras. Sí. Bueno, perdón, la profesional se enoja, perdón. Es la columna más hetero de todas, pero bueno, en algún punto Sí. los heteros también se merecen que hagamos algunos comentarios en la columna para ellos. Perdón, pero está todo hecho para los heteros. Sí, es verdad. El mundo es hetero. Pero bueno, de construir esta idea de coito y empezar Sí. a plantear otras opciones también es un poco de apertura. Yo conozco una persona que dice opciones. Opciones. Bueno, no Bien, importa. entonces vos decís que hay que tatuarnos esos. Claro, ¿por qué? Porque esto también lo que habilita es que podamos empezar a pensar que las zonas que más estímulo deberían recibir son aquellas que teóricamente tienen más terminaciones nerviosas, que sería la vulva, digamos, toda la parte por fuera, Sí. la entrada de la vagina y el primer tercio de la vagina. Entonces, pensándolo de este modo, vamos a deconstruir un montón de otros mitos. En principio, pensar en las posiciones. ¿Cuáles son las posiciones que favorecen la estimulación de todas estas zonas durante el coito? Acá se me ocurre, Sí. como dijiste la otra vez, que googleen en este momento cómo es la vagina y sus partes para que puedan acompañar este relato. Muy bien. ¿O no? Muy bien. Me parece un recurso. Claro, porque a partir de esto podemos empezar a pensar las posiciones donde el clítoris recibe menos estimulación o es tan suave que no va a pasar nada, digamos, que generalmente Claro. pueden ser, pensemos, posiciones como en 4 y demás, que si no recibís otro tipo de estimulación va a ser más difícil Claro. que la mujer llegue al orgasmo. Bien. Por otro lado, Sí. una de las que más favorece es la mujer arriba, primero porque puede manejar el ritmo y la posición, un poco tirada sobre el cuerpo, digamos, Sí. hacia adelante, y en vez de que sea de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás. Ah, ¿Por qué? bien. La fricción... Esto es un Kama Sutra, básicamente. Para eso estoy. La fricción que se genera entre las pelvis va a hacer que se estimulen todas estas zonas que son Claro. fundamentales. Entonces, no va a haber, o sea, a no frustrarse o a no sentirse incompleta, porque no se puede acabar durante el coito, sino buscar este tipo de fricciones en todas las posiciones. Claro, porque si no muchas veces entra a jugar esto de que cuando dos personas están teniendo relaciones en cierta posición, quizás el hombre también empieza a jugar con sus manos y a estimular otras zonas del cuerpo de la mujer, porque justamente lo que decís vos, el mayor placer para ella no está en lo que están haciendo, sino que lo estimula lo puede hacer con la mano. Sí, no. aparte fíjate que en la posición en la que justamente te estaba diciendo también tiene muy fácil acceso a los pechos, por ejemplo. Claro. Y se trata de animarse. Muchas críticas a esta posición es lo expuesta que se siente la mujer y demás, así que nada, animarse y a sacarse un poco el prejuicio. En este mismo sentido, en el que decíamos de construir otros mitos y otras presiones, sobre todo que se ejercen sobre los hombres, vamos a hablar ahora particularmente, y que es una de las preguntas que más se hacen, así que vamos Atentos, a dar chicos. acá respuestas. Atentos, señores. El tamaño. Claro. Easy. Había que hablar de eso. Se tenía que decir y se dijo. A ver, si decimos que la vagina es una cavidad elástica y virtual que se va a dilatar y en algún punto se va a modificar con el ingreso del pene, porque eso es esencialmente la vagina y que el primer tercio es la que tiene más inervaciones nerviosas, gente, el tamaño no es lo que verdaderamente importa. ¿Escucharon? Se acaba de caer Grábenselo. un mito.
Y cuando hablemos... ¡Placa roja! Cuando hablemos de sexo anal, vamos a hablar del punto P también y de acceso al punto P, no te preocupes, o sea, va a ser un poco más diverso. Y ¿Por qué no te preocupes? Yo hablo no te preocupes. No te preocupes, mentira. Yo título. Porque claro, no. Facundo, no te preocupes. Facundo, no te preocupes. Porque sos el más indignado con esta columna hetero. No estoy indignado. No. Pero primero me acabo de enterar. Defendete. No, pero yo me acabo de enterar gracias a Vicky que coito es justamente la introducción del pene en la vagina. O sea, el resto de las cosas no es coito. No, podemos pensar en coito anal, sí, por ejemplo, que es una construcción también. Pero si querés sí, eso lo hacemos profundamente de en otra Sodoma y columna. Gomorra. Es decir, Vicky, que vos fundamentás esto de que no importa el tamaño, porque lo más importante para la mujer está en el principio, en ese tercio que hablabas. Y en el modo en el que se estimule. Entonces vamos a dar Claro. las mejores posiciones según los diferentes tamaños y posibilidades de cada uno, porque es mucho más fácil pensar cómo hacerlo que intentar cambiar la anatomía. Entonces, que ¿es cierto básicamente eso mucho de más que difícil. el tamaño no importa, sino saberlo usar? No, y sobre todo el largo, que es algo que se le da mucha importancia. Los niños siempre se miden los penes o la preadolescencia, la pubertad. ¿Posta? Pará, No me hagas hablar. ¿es más importante el ancho, el grosor, el diámetro que el largo? Sí, en realidad no Otro sería título. Otro título. más o no, más o menos, pero sobre todo el largo, que es algo que culturalmente Sí, se sí. le da mucha importancia, teniendo en cuenta los mitos que derribamos hoy, no es importante. Sí, pero si tenés un tallarín, o sea, es larguísimo pero es finito. Bueno, pero ahora te voy a enseñar cómo usarlo. Ah, bueno, bien. Pará, si vos no sabés cómo lo tengo yo. Bueno, está bien. Decimos entonces que el hombre cis caucásico, que sería el argento promedio, esto más o menos, Sí. de última googlea cada uno Sí, lo que sí, quiere, maneja estadísticamente un promedio entre 12 a 14, entre 14 y 18 centímetros. Una aproximadamente. miseria. Entonces, todo lo que sea por encima y 4 centímetros de ancho, todo lo que sea por encima va a ser grande y Sí. todo esto entre comillas, pero gigante, ¿no? Bien. Un Todo lo XL. que esté por abajo Muy genérico. sería más pequeño. Un XS. Entonces, a los grandes, ¿qué les recomendamos desde esta columna? Cálmense. Calentar mucho antes de la penetración, la escena. Lubricante, siempre a mano, Porque si no va a doler. para que no duela. Sexo lento, evitando la penetración profunda. Si bien hay mujeres que les gusta hacer tope con el cuello del útero, hay otras mujeres que no, así que con mucho cuidado. Sí, Una buena posición es la mujer arriba, porque puede ir probando y controlando hasta dónde. claro. O la otra es el misionero con el hombre arriba, pero aguantando el peso con los brazos. ¿Cuál es el misionero? Contame vos, ¿cuál es el misionero? No, pero pará porque se me hizo una laguna. No, a mí también ¿Cuál es el igual. misionero? A mí también. La pose por excelencia, digamos, Sí. más estereotipada que todos tenemos, la mujer abajo, el hombre arriba. Claro, Bien. la mujer acostada, suponemos, y Y el hombre arriba, El básico. penetrando, evidentemente. Y siempre evitar patitas al hombro. Ah, bien. La penetración es más profunda. Che, Entonces, igual esto es muy genérico. Quizás hay una mujer que le gusta eso, ¿no? esto siempre Sí, sí, sí. son unos básicos. Para no ir probando, digo, es más fácil ir de menos a más, o sea, Obvio. que vos vayas controlándolo y a medida que el otro se va sintiendo cómodo, vayas profundizando a que sea algo muy disruptivo o que duela. Y sin querer sacarte del tema, pero es un debate, Vicky, esto de cuando quizás al hombre o a la mujer le gusta hacerlo de una manera despacio, tranquilo, y al otro no. Quizás le gusta algo más salvaje, ¿viste? Un poquito más intenso. Es difícil cuando dos personas tienen gustos diferentes a la hora de tener relaciones. Por eso esto siempre se trata de, siempre que hablamos de sexualidad, yo lo dije mucho en la primera columna, Sí. de la primera vez, nadie sabe nada de qué es el buen sexo. O sea, lo que hacemos acá son construcciones más estereotipadas. Nadie sabe qué es el buen sexo, porque siempre supone un desencuentro con el otro. Porque vos vas ahí con un montón de prejuicios, de ideas, de qué es lo que supones que el otro siente, que vos querrías que sintiera, que en realidad que a vos te gusta. Miles de cosas. Y en verdad es un encuentro que de ser posible solo sería una construcción entre esas dos personas en ese momento. Entonces esto también nos lleva a otro mito del que después vamos a hablar y vamos a desterrar, que tiene que ver con la erección. Pero primero, si querés, termino, porque no vamos a dejar a los penes chicos sin recomendaciones. Claro, No. los discriminan por chiquitos. Y después ¿Cómo sigo. es la cosa? Pero Acá sí. también hay para el chiquito. Vamos con los chicos entonces. Si son finitos, pues la mujer puede hacer contracciones vaginales. Ya vamos a hacer una columna de ejercicios para esto. Ah, bueno, listo. Traemos Para la colchoneta. Sí. Te voy a hacer actividad física, vos también. Para aumentar la fricción y acelerar el orgasmo. Si es más corta que gorda, digamos, Ajá. jugar con la entrada de la vagina. Que al expandirse el primer tercio, fricciona las raíces del clítoris. Bien. Bueno, todas las posiciones boca arriba o boca abajo con las piernas bien cerradas y el hombre colocando las piernas alrededor de la mujer van a Sí. hacer que se estreche la cavidad vaginal. Bien.
Bien. Hay que cerrar la compuerta. Patitas al hombro, que sería lo inverso que habíamos dicho en el caso de un pene grande. Sí. Y otra opción, si la mujer está en elástica o no disfruta esa posición, es poner un almohadón debajo de la cola para que levante, y eso estira un poco, digamos, el canal vaginal y va a ayudar. Es mucha gimnasia todo esto. No, son 3 o 4 pavadas. Lo vamos a dejar subir en algún lado, así Dale, después sí. cada uno lo puede repasar según lo que necesite. Está bueno, hacemos como un resumen. Y también la mujer arriba, inclinada hacia atrás, va a ser un buen ángulo. Y obviamente que el pene chico es ideal para el sexo anal, así que ahí no debería haber quejas. Claro. Ahora bien, Me gusta porque Vicky te tira un montón de recursos. Sí, tenés un Ideas. abanico muy amplio. Claro, Son ideas. para todos. prueben. Si después nos cuentan si les gustó o no, si les pareció o no, o si necesitan Sí. alguna otra recomendación, acá estamos. Bien. Bien. Y los penes estándar, que dijimos Sí. que estaban dentro del promedio, ideal para todas las prácticas, así que adelante. Dale para adelante. Y el último dato importante en este sentido es que los penes más chicos, al pasar de estado de flacidez a estado de erección, generalmente aumentan en una proporción mucho mayor que los penes grandes, y eso equipara bastante la longitud. Entonces, también ese es otro prejuicio que se tiene, y depende de cómo midas tu pene, digamos, cómo se van a jugar algunas cuestiones. Pero, nada, un dato de color, digamos. Ujú. Entonces, veníamos hablando de cómo el coitocentrismo había afectado a los hombres en esto del tamaño, que es una pregunta súper frecuente y demás. Sí. Y ahora hay un tema muy importante, que es lo que yo te comentaba, que es cuando no se para. Digamos, ¿Qué hacemos? la ¿Qué dificultad en la pasa ahí? erección. Es todo. Yo creo la que psiquis. el problema esencial está en cómo reaccionamos. No es solo la psiquis. Por eso hay algo que yo quería decir. No es lo mismo un primer encuentro en el que con una pareja estable. Entonces, Claro. Ni hablar. si no se para durante por lo menos 6 meses, vos puedes consultar con un sexólogo. Pero si no tenés erecciones nocturnas ni matutinas, consultá con un médico. Es muy importante esto, porque podés estar teniendo un problema de salud que tiene otro tipo de derivaciones. Bien. Apa, o sea Entonces- que si a la mañana, que es común, viste, quizás Ujú. para Sí, hombre el mañanero. estar Sí. arriba, es porque hay algo grave ahí. No sé si grave, porque no vamos a andar asustando, Ya pero me está hizo una bueno catástrofe. hacer una consulta con un médico. Por favor. La apocalipsis existe y empieza No, hoy. pero yo escuché que eso como que te está avisando de que podés tener un paro cardíaco. No, cada vez lo ponía más ¿Puede llegar grave, a ¿no? eso? Sí, hay- No, fuera de joda, como Hay que una le está estimación anticipando- Deja que- de buscar síntomas en Pará, Google. dejá No, hay una que- estimación que dicen que las dificultades, las disfunciones eréctiles muchas veces pueden tener que ver a futuro con ciertos problemas cardíacos. Pero bueno, Bien. esto estaría bueno que lo evalúe un médico, no asustemos Claro, a nadie, claro. hagan sus consultas, son necesarias, digamos. Un médico clínico. Sí, con el que quieras, con un cardiólogo si querés también, con el que Claro. vos quieras. Pero digo como para Chiquete arrancar. Google. No dar tantas Clínico. vueltas, no decir, no, tengo que ir con un especialista en Llegas a pene. inquietud, no tengas vergüenza, hacé la pregunta, a lo sumo, te encontrarás con una respuesta. Y en el otro sentido que decíamos, en esto de las primeras relaciones sexuales o las primeras veces, que es algo que se da mucho, digo, han cambiado mucho los tiempos y uno tiene por ahí mucho más acceso al coito con una persona desconocida. Y en el sentido de lo que veníamos hablando recién, Mati, esto de cómo se dan ahora también de algún modo los encuentros y que la sexualidad siempre supone un desencuentro, ¿por qué pensaríamos que una persona que recién conoce a alguien la puede penetrar a como dé lugar y como que da lo mismo? No da No, lo mismo. claro, no. La realidad es esa. Y si algo del desencuentro que supone la sexualidad, el encuentro sexual de una persona con otra, es salvable y es factible de que suceda, es una construcción. Entonces, si las primeras veces no hay una erección, no es grave. Entonces, en este sentido, mucha empatía, bajemos el melodrama, el sexo no es ni perfecto ni automático, eviten todo tipo de comentarios negativos. Claro. Y la realidad es que, a ver, es difícil, entiendo, pero la respuesta sexual humana tiene un montón de cuestiones que son más instintuales y que muchas veces no las podemos controlar desde lo voluntario. Es verdad que nuestras emociones no se fueron modificando tanto quizás como la época, entonces puede que estas reacciones sean esperables. O sea que está muy atravesado por lo cultural. En muchos sentidos, por eso estamos hablando hoy también del coitocentrismo y por eso decidimos hablar del coito. Otra de las cuestiones que sucede mucho, no te lo tomes personal. A ver, su pene no tiene que ver con vos, sino con él. Es más probable que esté nervioso y tenga miedo al desempeño que verdaderamente sea un rechazo, porque esto sucede mucho y estas preguntas también se hacen mucho. Corramos el foco del pene. Si se quedan ahí haciendo presión para levantar esta situación, es probable que no reviva y que no pase nada. Sí, si te quedas maquinando, pensando, che, no viene la data, ¿viste? Y Claro. maquinás, pero La no, data, no, la no, data. La data. no llegas a ningún lado. Sí, Entonces, puedes seguir el encuentro, van a la columna de la antiprevia y buscan otro tipo de juegos sexuales para seguir. Se pueden charlar o de última te vas a dormir, haces una buena cucharita y aprovechás la erección matinal.
por ejemplo. Claro, Bien, sí. bien. Otras opciones. Y para tener en cuenta, siempre el cansancio, el alcohol y las drogas van a afectar a la erección, que es muchas veces en estos encuentros frecuentes. En estos Igual el primeros alcohol en algunos casos ayuda. No, Ya fue. sexualmente hablando no. No, bueno. Digamos, sí ayuda a desinhibir hasta cierto punto, pero Claro. después tiene efectos negativos sobre la Claro. respuesta sexual. Capaz que si te No se tomaste pasen de dos copas. pintas, viste, está todo bien, estás ATR, pero si ya, bueno, veniste del boliche 5 Claro. AM, te cuesta un poquito más. Claro. Traduciéndolo. Y esto nos lleva a un tema del que tenemos que hablar necesariamente y es el uso del preservativo. Sí, Por Dios, chicos. sí. Que me cuides y que te cuides es erótico. La fuerza erótica que tiene el no tener miedo a las consecuencias de coger sin forro también puede ser erótico. Entonces, generemos esas escenas y a todas las excusas que son siempre hermosísimas, se me baja, no es lo mismo, no siento igual, qué sé yo, la solución, muchachos, es la práctica. Que no sea algo que corte el momento, déjalo a mano. Si sentís que se te baja, hacelo por etapas. Lo abrís, seguís chapando, un Sí. poco de mimo, un poco de caricia, lo sacás, un poco de mimo, un poco de caricia, lo colocás, etcétera. También, si te da ansiedad ponértelo, que el otro te está mirando y demás, un buen recurso es practicar. Parece una pavada lo que estoy diciendo. Masturbate con el preservativo puesto. La de lujo. Claro. La de lujo. Esencialmente, la de lujo. Exactamente. Final y final. Claro. Pero digo, tiene hasta nombre vulgar y todo, chicos. Practiquémosla, porque también ahí te vas acostumbrando a esta sensación de que vos decís, no es lo mismo, bueno, practícala. Y el que se queja del precio del preservativo, en los Sí. centros de salud públicos Sí. hay preservativos gratuitos, así que tampoco es excusa. Que Vicky no es lo mismo, no solo para el hombre, sino para lo que siente la mujer también. ¿En qué sentido? En que cuando el hombre tiene el preservativo puesto, ella no siente lo mismo. ¿O no? Es algo a lo que todos nos podemos adaptar, es solo práctica. Si desde Bien. el comienzo vos mantenés tus relaciones sexuales usando preservativo, no va a ser un tema. Y la verdad es que hay experiencias también de que el hecho de estar pensando en que no te estás cuidando tampoco te hace que te concentres en lo que estás haciendo. Claro. El riesgo posible o las consecuencias que tiene no cuidarte. Ejemplo, sacarte verrugas de HPV, un montón de cuestiones hacen que los encuentros posteriores también te cueste soltarte. Entonces, prevengamos. Sí. Y otra que es hermosa, que es divina, esta es, me aprieta. Amigo. Bueno, No, se enojó. Vicky. vienen diferentes tamaños, busca el tuyo. Claro. Y esto va en todos los sentidos y para todos, digo. Sí. Hay un montón, hay de látex, de polisopreno, para los que son alérgicos o no les gusta el látex, diferentes modelos saborizados, o sea, elegí, conocé, practicá y usalo siempre, y no en cualquier momento, porque esta es otra propuesta muy Sí. interesante, un poquito y después me lo pongo, no, desde el comienzo. Bien. Bien, Vicky. Y Bien. también a veces mucho se está esa costumbre de, bueno, estemos sin preservativo, pero termino afuera. Pero eso es un peligro enorme, ¿o no? Sí, y la verdad es que acá, y esto sí, los voy a asustar un poco, pero Dale. Chan. no es un buen método anticonceptivo en un montón de sentidos, porque bueno, implica muchos riesgos, sobre todo a la hora de pensar en embarazos, y también en algún punto puede llegar a inhibir la respuesta sexual masculina y generar a largo plazo, y etcétera, etcétera, algunos tipos de eyaculación precoz, por ejemplo, o algunas dificultades a posteriori. Entonces, no está bueno para el hombre tampoco tener que ejercer ese tipo de control en la eyaculación a largo plazo, digamos. Por eso, las personas que sostienen este tipo de métodos no es el más recomendable para ninguna de las dos personas. ¿Tocamos el tema de la eyaculación precoz o eso será para otro momento? Para mí se merece una columna entera. Sí, totalmente. Mirá, fuerte, Sí. fuerte. Sí. ¿Algo más para decir? Por ahora no, No. esperaremos a las preguntas del público y si quieren Ya hay en otro preguntas. momento volvemos y las respondemos.